Bienvenidos al tercer semestre y la materia que vamos a desarrollar es Taller de Materialización Tecnológica 3, que este es el tema con el que vamos a resolver la materia. Bueno, el semestre anterior, dadas las circunstancias en donde se comenzó con el proceso exploratorio sobre la metodología de cómo se resolvían las clases a través del sistema de plataformas, pues obviamente todos estuvimos en proceso de aprendizaje y con base en ese proceso se desarrolló en función de trabajos, en función de temáticas, de maquetas virtuales. Ahora, este semestre va a haber por materia, se harán unas preguntas aleatorias a 2, 3 estudiantes, de los cuales se consignará una calificación, ¿no? Entonces, por esta razón es importante, como les digo, la asistencia. Y además de la asistencia, les quedan los apuntes, que es el video de clases con el cual ustedes pueden reforzar. Bueno, la materia Taller de Materialización Tecnológica 3 tiene que ver con 3 criterios que siempre se buscan fortalecer en el semestre. Primero, el concepto de interpretación. Cómo el estudiante, en la propuesta arquitectónica, porque ustedes ya los veo completamente maduritos, han evolucionado, yo diría, con pasos agigantados. ¿Por qué razón? El tercer semestre para mí es uno de los semestres que dignos de demostrar, porque son, desde algún punto de vista, yo voy a resaltar este término, muy propositivos, desde el punto de vista de estabilidad, de conceptos, de criterios estructurales. Entonces, yo comienzo de atrás para adelante. La ventaja que tenemos en el momento es que el estudiante de tercer semestre del año 2020, calendario B, es el estudiante para mí uno de los que es dignos de mostrar comparados con otros semestres, por la simple razón de que sus trabajos, cuando llegan a taller de diseño, llegan con unos conceptos claros, son completamente convencidos de lo que están planteando, no solo arquitectónicamente, sino tiene la propiedad de la parte estructural. Y para mí, carambas, eso es motivante ver a mis alumnos con criterios ya bien establecidos. Y vale la pena comentarles que años atrás, o un par de semestres, el Departamento de Arquitectura se ranqueó, el ranking del Departamento de Arquitectura siempre ocupó durante 3 años el primer puesto en el área de tecnología, de materialización tecnológica, a nivel de las pruebas ECAES. Primer puesto. Entonces, con Jairo Pazuy, no sé si ustedes ya han sido alumnos de Jairo Pazuy, buscamos una estrategia, una logística de cómo formar a los estudiantes en aquel momento y efectivamente dieron una respuesta muy positiva. Ahora, para mí es muy grato ver el resultado de sus trabajos, que ya son muy lógicos, son muy maduritos desde el punto de vista de la propuesta estructural. Entonces, ¿qué es lo que vamos a manejar? Primero, interpretar los conceptos. Aquí, en este semestre, vamos a dar un repaso rápido del semestre anterior, no con el ánimo de repetir, me voy a ir al programa, no con el ánimo de repetir, porque nosotros, ¿qué tenemos que ver? Tecnología de los materiales, pero con la tecnología de los materiales, tal como se estructuró en el sistema, cada uno de los sistemas, forma activa, superficie activa, sistemas híbridos. Por ejemplo, cuando ustedes van a ver esto por aquí, tijeras, voy a resaltar con azul, por ejemplo, tijeras, cuando vemos este sistema de tijeras, dicen, no, si eso ya lo vimos, perfecto. Con el dominio que ustedes ya lo vieron, ahora vamos a ver la tecnología del sistema, pero no consiste en que nos vamos a detener en el sistema como tal, porque usted ya lo domina efectivamente.
De ahí que es importante tener claridad que en el sistema ustedes ya conocen sobre esa metodología. Entonces, por ejemplo, Víctor Unigarro. Abramos el micrófono con Víctor Unigarro. Sí, profe. Hola, Víctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, profe, buenas tardes, bien, bien. Bueno, bien descansadito, me imagino, ¿no? Sí, profe. Ya sin estrés, con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, y de aquí en adelante, Víctor, ¿usted recuerda en qué consiste proyectar un sistema estructural con el mecanismo de tijeras para que forme una curva? ¿Usted se acuerda qué hay que hacer? ¿Cómo así que hay que hacer, profe? Pues yo recuerdo lo que miramos en clases de cómo ¿Cómo estaban la plantearía usted compuestos los sistemas de arquitectónicamente? tijeras. Permítame, Víctor, la pregunta es, ¿qué parámetro debe tener en cuenta para que el sistema de tijeras le genere una curva? Primer parámetro, ¿cuál sería para usted, Víctor? Necesita una cubierta, por ejemplo, arquitectónica de manera curva. ¿Cuál sería el propósito suyo? Una cubierta de forma curva. Ajá. El despliegue, pues pienso que Muy partiría bien. como del despliegue Empezamos para... bien, Víctor. Empezamos bien. El despliegue. Pero para que ese despliegue sea curvo, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué hay que tener en cuenta? La forma de las tijeras, o sea, el tipo de tijeras que se va a emplear. Ajá. Pero no recuerdo qué tipo de tijeras es. Por ejemplo, verá, Víctor, van a ser el tipo de preguntas, ¿no? Pero no vamos a hablar de recordar el semestre anterior, sino de la clase anterior. Entonces, por ejemplo, si esto lo hubiésemos visto en la clase anterior, a esto orientaría a ser una pregunta de estas. Entonces, este es como un ejemplo, ¿no? Alguien me puede decir, puede cerrar el micrófono, Víctor. Alguien me puede decir qué hay que tener en cuenta para que una cubierta metálica, una cubierta estructural en madera, cualquier tipo de cubierta, sea curva. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿O cuál es el mecanismo? Por favor, Verano, profe. quien levanta la mano, creo que Sebastián, ¿es correcto? ¿Sí estoy bien? No, soy Daniel Bravo, o no sé A quién ver, más, Daniel perdón. Bravo. Hola, Daniel. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo le ha ido? Hola, profe, muy bien. Por cierto, Bueno, ahorita Daniel. estábamos hablando de cubiertas Ajá. y vean, eh, no sé, yo en este momento estoy trabajando un proyecto del lado del maestro Juan Carlos Figueroa, ¿no? Del profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento estamos trabajando lo que es la estructura en Guadua, el proyecto esperamos en un futuro sea mi casa. Entonces, lo que pasa es que le quiero realizar en este momento la invitación de que usted pueda ser parte. ¿De qué forma? Al momento de nosotros ya tenemos una maqueta estructural, yo la tengo en este momento, no sé si le gustaría que se la muestre. No, compadre. Claro, Eh, Daniel, hombre, de eso se trata. Que eso, toda la pantalla, toda es suya, bien pueda. Ajá. eso, profe, espéreme un minutico, la voy a recoger. Es que, ¿qué pasó, no? En Sí. este momento nos dimos cuenta que el lote el cual estábamos trabajando tenemos que reducir un pedacito porque se nos pasaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento tuvimos que desarmarla, pero quiero mostrar pues la forma en la que estamos trabajando en este momento, la parte de la casa, no sé si puedan ver. Usted nos va a compartir. A ver, estamos atentos, Sí, ¿no? estoy compartiendo A ver, pantalla. aquí estamos viendo, sí, Eh, comparta pantalla. en este momento nos podemos dar cuenta
cómo se está agarrando la estructura, la verdad es muy fuerte Daniel, si nos damos Daniel, cuenta. esperemos un ratico. Daniel, estamos viendo la Sí, pantalla de Word. es que no alcanzo. Perdón, no lo escucho. ¿Usted nos puede mostrar su trabajo? ¿Puede compartir la pantalla? Sí, es lo que estaba haciendo, A pero ver, creo espéreme, que yo voy a por el salir. celular, Ah, ¿está desde el celular? sí. A ver, ¿me puede esperar un ratico en unos 10 minuticos? Yo conecto el computador y ahí tengo imágenes, se las puedo Bueno, compartir yo por ahí. voy a seguir con la clase, ¿de acuerdo? Eso, sí, De la sí, sí. cámara. Vale, Bueno, entonces, vale. a ver, comenzamos con el semestre. Ahorita no hay calificación, en este momento no tenemos calificación, ¿no? Eh, por lo tanto, pues no hay, digamos, una nota, pero es para darles un ejemplo que la dinámica de las clases vamos a ir sacando notas, 3, 4, 5 notas, y cada uno va haciendo su bonificación. Si por alguna circunstancia yo pregunto y no está el estudiante, entonces, pues obviamente no tendría la respuesta, ¿no? Por lo tanto, si hay alguna dificultad previo, eso tiene que ser previo, me lo hacen saber previo. Entonces, por esta razón tendríamos que manejar. ¿Alguien quiere empezar a bonificar el semestre? ¿Qué tenemos que hacer para lograr una curvatura con el sistema de tijeras? Una cubierta curva. ¿Quién quiere levantar la mano? A ver, Nicolás Puchana. Hola, Nicolás, ¿cómo está? Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido, Nicolás? Pues bastante bien, la verdad. Bueno, me alegra, Nicolás. ¿Qué respuesta nos tiene, Nicolás? Según no mal recuerdo, las articulaciones tenían que formar ángulos diferentes a 180 grados, creo que era, Muy para que se bien, forme una curvatura. perfecto. ¿Qué más debería tener? Hasta ahí vamos Eh, bien. Llevamos el 60%. Vamos bien. ¿La articulación dónde debe quedar? Le doy un empujoncito por allí. en las patas, en las puntas de las patas y pues, obviamente en los centros, pero no sabría perfectamente dónde. Bueno, la respuesta iría como en 3,5 más o menos, ¿no? Como en 3,5. Este es como calentando el semestre, ¿no? Si usted quiere, le coloco el 3,5 o si no, lo dejamos abierto para que usted más adelante mejore la nota, ¿no? Tranquilamente. Vale. Sí, se lo anotamos. Como sea, no importa. No, si usted quiere, lo registramos, ¿no? Este es un ensayo, pero usted dice, sí, regístrelo, lo colocamos con mucho gusto, ¿no? Por ahora queda abierto. A Ah, ver, vale. sí, se lo registro entonces, usted tiene esa posibilidad. Vale. Apellido, Puchana. Puchana, ¿no? Muy bien, listo. A ver, está levantando la mano. ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿No? ¿Alguien más está levantando la mano? ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar al respecto? Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Bueno, vámonos por, a ver, Felipe Vallejo. Hola, Felipe, ¿cómo está, Felipe? Hola, profe. Buenas ¿Cómo le tardes, va, ya. Felipe? Buenas, ¿cómo está, Felipe? Bien, profe. Muy bien. Excelente. A eso, así me gusta, con buenas energías. Felipe, ¿usted se acuerda respecto al punto de articulación dónde debe quedar? Eso estaba pensando en este momento y creo que era en un extremo. No en el centro, sino en un extremo para que los ángulos sean Eso. diferentes. ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿cómo me dijo? O sea, o sea que no se conecten en el centro, sino en un extremo. Bien. Pero no, La palabra, ¿cómo se llama? La palabra secreta. no, sí, no. Si no es en el centro, usted tiene la respuesta, la tiene en la mente. Si no es en el centro, ¿en dónde queda? En el extremo. En el extremo. En el extremo. A ver, yo le doy, ustedes vienen de México, Lateral. tienen prestigios.
No, lateral no es. En el centro. A ver, le doy la palabra a Felipe Vallejo. Le voy a dar el empujoncito. En el centro, concéntrico. ¿Y usted cuál sería la respuesta? Felipe, ¿qué dice? No, la verdad no me acuerdo. Uy. El antónimo de concéntrico, ¿cuál sería? Antónimo de concéntrico. ¿Nada? No. Excéntrico. Excéntrico. O sea que la articulación para formar la curvatura debe ser excéntrica, pero está bien. Felipe tiene, si usted quiere le coloco el 4, ¿no? Sacó 4. ¿Le coloco el 4, Felipe, o lo dejamos para la siguiente sesión? Lo que usted diga, ¿no? Hoy estamos en la primera etapa. Sí, profe. lo registro un 4. Usted ya comenzó con un 4. Pero esta nota, por ser el primer día, ustedes levantan la mano y la podemos cambiar, ¿no? Con toda la facilidad. Les puedo colocar el 5 después. Bueno, entonces, volvemos al tema de las tijeras, que era lo que estábamos hablando. Entonces, a partir de esto, en las tijeras tenemos la tecnología de los materiales. Entonces, el estudiante de tercer semestre, les agradecería que apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, el estudiante que tiene dentro de las competencias la capacidad, ustedes ya tienen la propositiva, son muy propositivos los estudiantes de tercer semestre, modelo 2020. Hay buenas propuestas. Entonces, pero usted para llegar a la propositiva tiene que tener el carácter de interpretación. Primero interpretan el concepto, lo entienden. Una vez lo entienden, tienen que saber cómo es que lo van ustedes, el color verde, a ver, carambas, el color verde, a ver, aquí se me trabó esto, ya. Entonces, tienen la capacidad de relacionar, a ver, esto está como, creo que nos dejó abierto bueno, utilicemos este. Listo. Tienen la capacidad de interpretar, argumentar y proponer. Esas son las variables que necesitamos. Entonces, el propósito es que usted, para tener ese color magenta, para poder dividir, como lo aprendieron en primaria, ¿usted qué primero hizo? Usted lo primero que aprendió fue a sumar. Después de sumar y restar, aprendió a multiplicar para llegar a dividir. O sea que dividir es el propósito, lo que ustedes manejan. Entonces, pero para llegar a estos conceptos, tenemos que tener claro varios criterios. Y esos criterios, obviamente, son aquellos que tenemos que manejar en toda la definición de la materialización de los proyectos. Les coloqué oscuro por allí, ¿no? Un colorcito de tono más sólido, color fortaleza. Entonces, la materialización, esa materialización de los proyectos son fundamentales tenerlas claras en las competencias. Entonces, de esa manera, hay otro término que es importante conocerlo. Ese término es bastante importante conocerlo y el concepto es el término integral. Entonces, el término integral es fundamental de lo que usted debe manejar. Entonces, su cerebro ya está configurado para interpretar, argumentar y proponer. Ustedes no se dan cuenta, pero los resultados se los ven en ese término, en un proyecto integral. Y yo siempre les pongo el ejemplo y ustedes lo van a recordar, tal vez los primeros días de cada semestre, es para yo poder reconocer a cualquiera de ustedes, ¿no? Yo poder reconocer, y si me encuentro en la calle, por ejemplo, a Cristian Álvarez,
Si Cristian Álvarez no tuviera el sistema óseo, entonces imposible que logre reconocerlo yo a él, porque si le quitamos el sistema óseo, él termina en un complejo, una masa de músculos. Mi cuerpo, mi esqueleto. ¿Por qué usted sabe que yo soy William? Obviamente porque tengo un sistema óseo. Y el sistema óseo me da la forma, la morfología. Y ustedes han visto en las películas científicas cuando hay un homicidio y encuentran por allá unos restos óseos. Y descubren que, por ejemplo, el cráneo es lo único que queda del cadáver. Entonces, hay científicos que tienen una metodología para reconstruir la forma del rostro, pero la forma del rostro, eso lo van a conseguir siempre y cuando lo logren hacer a través de, digamos, de una reconstrucción, a través de una reconstrucción. Y esa reconstrucción siempre se va a lograr cómo era la persona, cuáles eran las características morfológicas para poder identificar a esa persona. Entonces, esto es importante tener en cuenta la forma digamos, la morfología de una persona. La única manera de descubrirlo es reconstruyendo a través del cráneo. O sea que el cráneo ya está definido, la forma de cada uno de ustedes, la mía, de cualquier persona, ya está completamente definida, que el rostro de una persona se ve identificado a partir de un concepto fisiológico, de la morfología. Bueno, entonces, a partir de esto, lo podemos entender cuál es la metodología. Entonces, vamos a observar. ¿Me permiten? Me dan un minutico, que esto es parte del proceso. Entonces, ¿qué es el arquitecto? En principio, a ver, el arquitecto, permítame. Permítame, les comparto. Bueno, ahí estamos viendo una figura ósea. A ver, no sé si están viendo ustedes. ¿Me ayudan, por favor? ¿Alguien me contesta si están observando? No, profe, no miramos nada. Yo no miro ¿No, nada. no miran nada? A ver, espérenme un ratico. Estoy tratando de compartir una imagen que aparentemente ya la tengo. A ver, permítame, voy a intentarlo nuevamente. Ajá. ¿Me dan un minutico, por favor? Estoy tratando de compartir. Ya, creo tenerlo. A ver, ustedes me dicen si ven una imagen o un rostro. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver, tal vez? ¿O nada todavía? Nada, profe. A ver. No sabría qué... Me dan un minutico, por favor, a ver si logramos. Aparentemente yo tengo... A ver, compartir. Estoy compartiendo. A ver, veamos. ¿Ahí están viendo alguna imagen o todavía no? No, profe. No.
Caramba, a ver. Hay un efecto técnico que tenemos que resolverlo. A ver, voy a intentar compartir otra cosa, a ver si lo que estamos viendo es parte del oficio. Estoy haciendo una prueba. ¿Ahí están viendo Word o nada todavía? No. Entonces se nos Nada. cayó la página. Espérenme un ratico. Ahí aparentemente deberíamos estar viendo Word, les cuento. A ver. No, hay un problema técnico de la plataforma. A ver qué pasaría. No, seguimos en el problema, no. A ver. Quiero regresar a Word nuevamente, pero no me permite. Voy a ver. Sí, voy a cancelar todo lo que estaba compartiendo y vuelvo a empezar, a ver. No. No, parece que haya un defecto. A ver, permítame un momentico. Voy a volver a intentarlo. No. Les agradecería que salgamos y volvamos a entrar a la plataforma, a ver si se depura este problema. Entonces todos salimos y volvemos a entrar, por favor. Yo también voy a salir y volvemos a entrar, a ver si es error del Ya. Ya apareció, profe. Ya, por fin, ya. Parece que ya lo resolvimos. Bueno, sí, era cuestión de salir del programa. Es que eso me explicaron a mí, que cuando la plataforma se tiende a saturar, que es mejor salir. Bueno, ¿ya todos están en clases o les falta regresar estudiantes? ¿Ya podríamos continuar? Sí, continuemos, creo yo. Yo creo que continuamos, ¿no? Sí,
No sé si habrán estudiantes no, parece que ya están todos. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿están viendo un rostro ustedes? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. listo, bueno. Entonces, ¿cuál es la labor del arquitecto? La labor del arquitecto es la de generar, primero, mentalmente, ¿qué se tiene que hacer? Primero, mentalmente, este es el objetivo al que ustedes deben llegar. Es decir, miren, un rostro ya está configurado con el sistema óseo, es decir, desde todo punto de vista. Entonces, aquí vemos el ejercicio de la piel, tiene una capa y para ello hay una maestría en medicina forense donde se denomina reconstrucción de rostro. Hubo un caso muy lamentable a nivel nacional. Bueno, aquí se está reproduciendo el sistema óseo, ¿no? Es decir, cuando aparece un cráneo, un caso lamentable que hubo en Colombia, es posible que ustedes no lo tengan presente, del famoso caso Garavito, que era un personaje, uno de esos personajes que tienen la mente por otro lado, y generó una muerte como de 180 niños. Era un pedófilo. Mató a 180 niños de la calle. Y es decir, él terminaba con unos desastres de cada uno de ellos. Entonces, encontraron muchos cráneos por el orden de 180. Varios fueron reconocidos por la ropa, pero los niños, como eran niños de la calle que vivían de vender, digamos, chicles en el semáforo, descubrieron el sistema óseo y se dieron a la tarea de reconstruir quién era cada persona para identificarlo. Mamás de estratos ceros buscando a sus hijitos, que nunca los encontraron, pero cuando supieron del caso Garavito, lo capturaron al tipo ya cuando iba en el magnicidio, como en el 180. Él se acordaba por dónde era que había generado digamos, el delito. Y a partir de ello, sobre el cráneo se va reconstruyendo la capa de piel, como ustedes lo observan. Miren, esa capa de piel que van colocando son los conceptos arquitectónicos que ustedes deben ir manejando. Por ejemplo, ahí ven un músculo facial. Usted para sonreír mueve como 170 músculos. Esos 170 músculos son parte de ese proceso. ¿En qué consiste un músculo? Usted, para cruzar la pierna, cuando está sentado en su escritorio y quiere cruzar la pierna, tiene que mover, el primer músculo es el músculo sartorio. ¿De dónde viene sartorio? De sastre. ¿Y qué hace el sastre? El sastre era el que cruzaba la pierna para generar la producción, la costura de sus vestidos. Entonces, miren, cada diseño, cada decisión arquitectónica que van ustedes formando deben generar el rostro de la persona. Siempre piensen en esto cuando comiencen a crear una idea arquitectónica. Cuando ven un músculo, yo me voy a dar a la tarea de llegar a este punto, por ejemplo. Y cuando vemos un elemento importante como este, por ejemplo, aquí lo tengo, que están generando esos espacios. Por ejemplo, los ojos, ¿qué son? Son puntos de iluminación. ¿Por qué? Porque la visual entra al cerebro a partir de ese concepto. Entonces, cuando lo vemos aquí, el aire acondicionado, la respiración, ¿cómo es que el aire debe entrar a ese proyecto? La ventilación, los proyectos arquitectónicos que ustedes manejan son los ecoambientales, los que no necesitan de sistemas de inyección de ventilación, sino que de aquí ya viene la arquitectura, una especialización en la arquitectura, a partir de los elementos ambientales.
Internamente, ¿qué es lo que sucede? Aquí estamos viendo la parte interna, o sea, el sistema muscular, el sistema de músculos faciales. Entonces, ustedes a nivel interno tienen que saber cómo es que van a conectar un espacio con otro a través de un hall. Pero ese hall, para que funcione, tiene que tener ventilación, tiene que tener iluminación y tiene que conectar adecuadamente. Usted, cuando llega de visita, lo primero que ofrece el espacio arquitectónico es un espacio social. Usted dice, es la zona social, la sala, y junto a la sala usted posiblemente tenga el comedor, porque son puntos de conexión antropológica, de conexión social, de conexión bioambiental. Ahí está integrando una cantidad de factores y está formando una ecuación de integralidad. Esa ecuación que usted genera es la ecuación integral del arquitecto. Entonces, cuando vemos ese músculo para mover, digamos, la mandíbula o para generar el movimiento del labio, entonces, para generar una sonrisa, todos esos músculos tienen una fisionomía, una característica, tienen unas dimensiones geométricas que los que generan la formación, la reconstrucción del rostro lo hacen a través de un espesor de músculos, de un espesor, de un calibre de elementos orgánicos. Entonces, todo eso se va traduciendo en la reconstrucción. Entonces, si nosotros vemos que los músculos tienen una proyección, aquí ustedes ya están viendo la interacción del arquitecto de conectar un espacio a través de un puente aéreo, de un corredor aéreo que esté iluminado. Esto se refleja en una proyección del rostro. Entonces, pero para poder ustedes lograr toda esa interacción, tiene que haber una estructura. Sin esa estructura, no estaría bien. Entonces, el primer consejo, siempre cada propuesta arquitectónica vayan pensando mentalmente. O ustedes ya han logrado ese ejercicio. La configuración de su cerebro ya está en su mente racional y creativa. La creativa y la lógico-racional ya la tienen integrada, ya están formando. Ustedes abstraen espacialmente cualquier forma, cualquier volumen. Y de ahí le digo que el examen de admisión que ustedes resolvieron cuando ingresaron a la Facultad de Arquitectura, al Departamento de Arquitectura, de 500 personas que se presentan, ustedes fueron los 50 mejores que manejan el espacio. Y de los 50 mejores, si usted ocupó el 10º puesto, usted entre los 500 es el 10º que maneja mejor el espacio. Y si ocupó el primer puesto, pues usted es la persona que maneja con la eficiencia del caso. Entonces, con esto para hacer saber de que el arquitecto es quien genera la escultura del espacio. Comienzan a formar, mientras el que reconstruye un rostro ya parte de la estructura, ya la tiene lista, porque lo único que hace es proyectar muros divisorios, el espacio de sala-comedor, qué dimensión debe tener, el sistema de sonido, voz y datos. Entonces, todo eso lo vemos en ese rostro. Y cuando termina con los acabados, el arquitecto, ¿de qué debería preguntar? Entonces, cuando llaman a la señora, a la mamá, al pariente que está buscando un familiar desaparecido, le dicen, reconozca este rostro. Encontramos esos sistemas, estos restos óseos. Entonces, ahí es donde al arquitecto le preguntamos, ¿qué es lo que está presentando usted a su cliente? ¿Su cliente qué le está diciendo? ¿Cómo se siente cuando yo llego a mi casa y me la entrega el arquitecto José Luis Riascos? Carambas, digo, qué confort, qué espacio, qué gusto que me da sentarme en la sala, prender la chimenea, qué gusto que me da estar en mi habitación recostado. En otras palabras,
cuando usted quiere salir de su casa y que la habitación ya no quiere salir de, ahora sobre todo en este confinamiento, vamos a saber de los arquitectos, nos vamos a acordar todos los usuarios de los espacios internos del arquitecto. ¿Estoy a gusto? Hágase usted esa pregunta. Y a su papá, obviamente que ya debe saber usted quién diseñó la casa donde usted vive. O si la casa donde usted vive tiene más de 50 años, ¿cómo era que construían en esa época? Pero si su casa tiene 10, 5 años, ustedes son muy jovencitos, todavía deben estar, me imagino, de familias jóvenes, sus padres son muy jóvenes, posiblemente la edificación en la que viven sea muy reciente, ya saben quién fue el arquitecto que diseñó. Y usted se preguntará, ¿será que yo estoy a gusto en ese espacio? Entonces, ahí es donde ya viene la proyección del arquitecto. Entonces, yo le repito, para mí, el arquitecto, si vemos ese rostro y le preguntamos, ¿será que es un hombre o es una mujer? Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Entonces, vamos a hacer una pregunta aleatoria. Bueno, vamos con Andrea. Andrea, ¿cómo está? Andrea Bustos. ¿Cómo le va, Andrea? Buenas noches, profe. Bien, Hola, Andrea, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le va? bien, gracias. Bueno, Andrea, ¿qué le dice ese rostro a usted? Describamos ese rostro. Pues la Edad. verdad, Empecemos por la edad. se podría decir más de 25 años, tal vez. Una edad, 25 años. Más No, de 25 años. más de 25 años. Bueno, Sí. Perfecto. Ajá. El Sigamos. sexo es que se mira bastante andrógino por el momento. No Ajá. tiene como características que resalten mucho que le puedan decir a uno exactamente la edad o el sexo. Ya, pero a Entonces, usted ese rostro, ¿qué le diría? ¿Es masculino o femenino? pues me parece más que es masculino, tiene rasgos más fuertes. Si usted me pregunta a mí, yo le diría lo mismo. Para mí es un hombre. ¿O Sí, alguien opina diferente? ¿Alguien que crea que es una mujer? Pero nos tiene que decir por qué. ¿Usted por qué diría que es un hombre? yo, pues Sí, porque Andrea. por sus rasgos, o sea, me parece que son bastante definidos como los Sí. de un hombre, sobre todo pues en las cejas que se mira que es como más, Ujú. son bastante definidos. Bueno, La entonces, muy picada bien. también determina Ajá, lo del mucho. mentón. Ajá. Bueno, entonces, concluimos que digamos, la escultura que tenemos allí a partir del rostro es una persona de 25 años, es un hombre, y cada uno de ustedes, mis queridos y niñas estudiantes, tienen un prototipo de persona que les puede agradar, un prototipo de persona que se pueden identificar. Entonces, si ustedes se preguntan bien, los jóvenes, si es que tienen novia todavía, porque el estudiante que entra a arquitectura, lo primero que pierde es la novia, ¿no? Porque no la puede visitar y se mantiene trabajando, trasnochando. Entonces, si usted tiene su novia, a los jóvenes o las niñas tienen su novio, hay un estudio científico que dice que la tendencia a elegir la pareja, el rostro, esto haciendo un recreo, es donde el tipo de persona que le agrada, que le gusta, es la que tiene un parecido a la imagen paterna. Por ejemplo, las mujeres, si tiene una afinidad con los rasgos físicos de su papá, ella se va a sentir halagada, se va a sentir atraída por un niño de la edad parecida o de los rasgos físicos. Lo mismo los jóvenes, la tendencia es que les gusta a las niñas que tienen un parecido a su mamá o a un
familiar cercano. Entonces, esa es como la tendencia de la arquitectura. Entonces, de ahí es donde vienen ustedes, los veo todos cabizbajos, a otros contentos después de una entrega de taller, y me dicen a mí, esto no le gustó al profesor, o yo hice lo que el profesor me dijo. Entonces comienzan a preguntarse cuál es el efecto de una propuesta arquitectónica. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es conectarse con el cliente. ¿Cuál es la percepción del cliente? ¿Cuáles son los gustos? Y ahí fue donde ustedes hicieron el ejercicio el semestre anterior. ¿Qué gustos tiene? Entonces, por ejemplo, si una de las niñas dice ese rostro es un rostro varonil, un rostro que les puede agradar, otra niña puede decir, no, ese rostro me parece, me parece indiferente, y a otra le puede causar rechazo. Entonces, ¿qué significaría esto? Que en la arquitectura, cuando ustedes van a generar un proyecto, lo primero que tienen que hacer es, y ya lo saben ustedes muy bien, es entender al cliente. Ustedes ya comienzan a llevar una bitácora completa. De ahí que Daniel Bravo presentó un proyecto el semestre anterior y él había llegado a una investigación profunda de su cliente, bastante profunda. ¿Daniel está en línea? Sí, profe, aquí estamos. ¿Me recuerda cuál fue su usuario? Mi usuario fue un fotógrafo y diseñador de indumentaria de espectáculo. Bueno, entonces Daniel entró a explorarlo más de la cuenta, recuerdo yo, porque se notaba ese, digamos, ese enfoque que había hecho en el estudio. Entonces, obviamente que muchos de los trabajos de ustedes, de los cuales estuvimos en la evaluación, fueron muy buenos. Se me viene al caso el proyecto de Daniel Bravo, donde él hizo la exploración con mucho énfasis. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? En esa obra arquitectónica, que es el rostro, que es la analogía que estamos llevando a cabo, saber si esa persona, ese objeto que estamos viendo allí, me permiten el término, estoy utilizando objeto, ¿no? La escultura como tal, con solo verlo visualmente, no nos puede decir nada, ¿no? Pero si nos lo imaginamos a él, le vamos a colocar un nombre, Daniel Bravo, dígame qué nombre le colocamos a la escultura que tenemos en la imagen. Pues dependiendo la forma en la que me parece, ¿Qué nombre le colocaría? Vamos a bautizarlo, ¿no? pues a mí me da una cara de alguien brusco, digamos Esteban, fuerte. Esteban. ¿De apellido me dice? Pues digamos Bravo, fuerte. Ah, bueno, ya le entiendo. Entonces, el nombre usted lo bautiza como el nombre de Esteban. ¿Está bien? ¿Eso fue lo que le entendí, Daniel? ¿Con qué nombre lo bautizaría, Daniel? Sí, yo le digo que Esteban. Esteban es el nombre. Esteban, listo, lo llamamos Esteban entonces. Entonces, cuando ustedes ven el carácter de esta persona, ahora ya no hablamos de objetos, sino de la persona, porque solo con el nombre ya nos vamos adentrando. Es Esteban. Entonces, hablemos de Esteban ahora. Para Daniel, ve de carácter fuerte. Vamos con Elena Andrade. Hola, profe. Hola Elena, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, profe, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien, gracias, Elena. Elena, ¿usted qué más nos puede describir en este rostro? Daniel ya lo ve como una persona de carácter fuerte. ¿A usted le parece lo mismo o encuentra en el rostro de esta persona? ¿O encuentra algo diferente? Pues, ¿Qué le dice la mirada? Ajá. Que es más bien alguien serio, se podría decir. Que es, pues Desde sí, el eso. punto de vista, Elena, Justiciero.
vámonos por un detalle. Desde el punto de vista intelectual, ¿qué opinaría usted de ese rostro? Pues yo creería que sí es inteligente, pues por los rasgos que tiene, pues diría que sí, no sé. Bueno, es inteligente, muy bien. Entonces, vamos con dos variables. Gracias, Elena. Daniel dice que es de carácter fuerte. Elena encuentra inteligencia en el rostro. Entonces, ahí, cuando hay la reunión integral de profesores y se comienza a definir el carácter del proyecto y aparecen los concursos. Los concursos, eso en el aula. Ahora, cuando el cliente entra en el proyecto, entra en la vivienda, porque ustedes son expertos diseñando vivienda para una persona exclusiva, comienza a sentirse halagado. ¿Por qué? Porque el proyecto que ustedes están presentando va con las preferencias, pero no solo con las preferencias. Entonces, si ustedes quieren sacar notas excelentes de sus proyectos, tienen que presentar proyectos integrales completos. La arquitectura no se diseña para verla, porque ahora yo me encuentro con Esteban en la calle y nos ponemos a hablar. Encuentro que es una persona no de carácter fuerte, sino una persona muy agradable, muy inteligente y y una conversación, una empatía que logramos de tal manera, yo digo, qué personaje tan especial. Y cruzamos ideas, integramos todo el proyecto. Al final, Esteban es un buen amigo. Y me llevo con solo con una conversación, ustedes podrán saber si efectivamente se puede o no se puede conocer a una persona. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Vámonos con Jaime Ramos. Hola Jaime, ¿cómo está? Hola, profe, buenas noches. Buenas Muy bien. noches, Jaime. Esto parece un programa radial, ¿no? Entre otras. Yo soy de locutor ahorita en un programa radial. ¿Cómo está Jaime? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, Jaime, usted cuando conoce a una niña, ¿qué tiempo necesita para saber cómo es ella? A ver, pues tocaría charlarle y ya desde rato ya verlo. Bueno, en una charla, digamos que se encuentra en una fiesta. ¿Usted cómo puede entender a la persona? ¿Cómo es ella? ¿Con qué tiempo usted en la conversación considera de que podría conocer a la persona? En el tono de voz, en cómo saluda, cómo contesta, ahí ya se ve. Bueno, por ahí vamos. Ajá. ¿Y cuánto tiempo necesita charlar usted para saber cómo es la persona? Hijo, pucha, ahí sí, bastantico. ¿Bastantito? Sí, ¿Hacerle las visitas diarias más o menos? ¿Usted cree sí, que con una media hora usted puede saber cómo es una persona? ¿Charlando un sí, rato, ahí, una media hora? Sí, ya cree sí, que ahí es... ya habría una Ya, idea. ya se habla una idea, ¿no? Y de ahí, cuando ustedes llegaron en primer semestre, ahora los niños de primer semestre se conocen es por vía internet, ¿no? Cuando usted llegó por primera vez al salón de clases, ¿ya tenía amigos o no conocía a nadie? No, pues yo llegué una semana tarde, pero Ah, bueno, además, diga, sí, además. ¿Y conocía a alguien o a ninguno? sí, una compañera que estudió conmigo. Sí, la Ah, conocí. bueno, entonces ya tenía por dónde, Sí, digamos, cómo llegar a la universidad. Y en la medida que fue hablando con sus compañeros, usted ya pudo agruparse, ya eligió sus amigos por, digamos, las preferencias de ideas, la responsabilidad, el compromiso con cada una de sus actividades. Entonces, cada uno de ustedes ya tiene su propio grupo. Bueno, volvamos al concepto arquitectónico. Entonces, cuando hablamos de Esteban, que es la imagen que tenemos en la pantalla, entonces, Esteban ya nos da una idea de que es una persona, ahora ya le quitamos el carácter fuerte, decimos es una persona agradable. ¿En qué momento sabemos cuando una casa a mí me gusta?
Solo con ver la fachada, ¿ustedes creen que es suficiente, la estética es suficiente para saber qué tan bueno es el proyecto? La verdad no. No, no, no es fácil, ¿no? Juan Diego Jaramillo. Pues yo Hola, Juan diría que Diego. no. Hola, profe. ¿Cómo está, Juan Diego? ¿Cómo le va? Bien, aquí escuchando Bueno, la clase. Juan Diego, entonces, usted se para frente a la vivienda que va usted a utilizar y con solo los rasgos, digamos, geométricos, ¿le puede dar una idea de cómo es la vivienda? ¿O qué necesita usted para poder saber qué tan bueno es el proyecto? Pues yo me fijaría más es en la funcionalidad Muy y en cómo bien, están distribuidos los espacios. perfecto. Entonces, veámoslo, Esteban, en la imagen de la pantalla, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo. ¿Ustedes están viendo la imagen? Yo sí, Sí profe. estamos, Sí. sí estamos viendo la imagen, ¿no? La imagen, que el rostro que estamos viendo allí se llama Esteban. Es una persona, califiquémoslo con algunas características. Es tímido, digámosle. Veamos el rostro de una persona tímida, inteligente y muy buena persona. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy cambiando rasgos al rostro que estamos viendo en la imagen. Entonces, con solo la primera imagen que ustedes ven de un proyecto arquitectónico, con abrir una revista y ver la fachada de un objeto arquitectónico, de un edificio, no pueden todavía decidir si ese es el referente que necesitan. ¿Ustedes qué hacen? Comienzan a explorar. Entonces, comenzamos a hablar con Esteban. Cuando hablamos con Esteban, que es la imagen que estamos viendo en la figura, que es el rostro, que está reconstruido a partir del sistema óseo, entonces, ¿el arquitecto qué hace? Conversación de media hora. En media hora ya sabemos que Esteban es tímido, que Esteban es muy inteligente y Esteban es una persona con muchos valores. Entonces nos agrada, es un buen tipo, muy responsable, un valor, muy responsable. Otro valor, puntualísimo como él solo, muy puntual. Él llega 5 minutos antes de cada cita para hacer trabajos. Entonces, ustedes ya le están cogiendo aprecio a la imagen que ustedes ven allí en la figura. Entonces, ya comenzamos a entender que puede ser un compañero nuestro con el cual yo me identifico. Entonces, cuando Esteban Bravo dice es una persona de carácter brusco, entonces hay como que yo lo pienso dos veces y se llevaron una imagen mental de la fisionomía. Pero cuando yo ya entro en la conversación, ya sé quién es él. Efectivamente sé quién es él y cómo puedo llegar a la empatía, que es una de las variables. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Juan Diego dice, yo necesito entrar en el espacio arquitectónico. Si cojo el libro, la consulta de referente, lo primero que ustedes hacen es ver cuál es la función. Efectivamente, eso es lo que estamos logrando con la función. Entonces, en la función ya se comienzan a generar propuestas, que es lo que ustedes ven en las revistas. Entonces, la primera imagen que ustedes ven en la revista, miren el rostro como lo vemos allí y la imagen mental, cómo se nos grabó hablando de las características, hablando de la responsabilidad de Esteban, Esteban es un poco tímido, pero muy inteligente, es una persona muy puntual, ya le estamos dando valores al proyecto arquitectónico. Pero para yo poder saber, me regreso acá, pero yo para poder saber exactamente, aquí, a ver si estoy bien, tuve que hacer todo ese proceso, todo el proceso arquitectónico, hasta llegar a un concepto que nos permita ver cómo queda el empate final. Ese es el proyecto arquitectónico. Para nosotros ese rostro ahora ya es familiar. Es Esteban, responsable, puntual, tímido, inteligente. Características, porque así el rostro, el cráneo,
el sistema óseo, nos permitió reconstruirlo a él. Entonces, arquitectónicamente, mis queridos arquitectos, niñas arquitectas, piensen simultáneamente, integralmente en la estructura y en la propuesta arquitectónica. Entonces ustedes, el profesor Ricardo Checa por allá en alguna ocasión les dijo, hay que hacer una matriz de variables